Buenas tardes con todos. Mi nombre es Bárbara Moya, soy parte del equipo de comunicación de Educay, plataforma de gestión académica líder del mercado. Estamos muy felices de poder estar con ustedes en el cuarto encuentro virtual de la Escuela para Padres. Quisiera presentarles a la expositora de este seminario. Ella es Carolina Ulloa, especialista en desarrollo humano y educación especial con 25 años de experiencia, vicepresidenta de TRAP y cofundadora de Infinity Consulting. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. La verdad es que es un placer poder compartir este momento con ustedes y les felicito. Yo siempre felicito a las personas que se dan un tiempo para crecer, porque al final del día la vida se trata de eso. Es un constante proceso de evolución y un constante proceso de crecimiento. Así que realmente a todos una fuerte bienvenida. Hoy nos tomaremos el tiempo para conversar sobre nuestra vida social en tiempos de COVID. Momentos tan complejos que nos han tocado vivir ahora a nosotros y a nuestros hijos. Les cuento un poquito sobre mí. Soy, aparte de todo lo que dijo Bárbara, que me define, también soy mamá. Tengo 4 hijos. Tengo una hija ya universitaria, un hijo que justo se graduó en tiempos de COVID hace un año, cuando inició toda la pandemia. Tengo un hijo de 15 años y un hijo de 12 años. Y yo siempre digo, no hay nada más maravilloso que ser mamá. Y también es difícil, qué duro, qué difícil que puede ser, porque nadie nos enseñó, no es que vas a la universidad necesariamente para ir a ser mamá y papá, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de crecimiento y cada hijo es diferente, así que no necesariamente lo que hacemos con un hijo nos va a funcionar con el siguiente. Entonces, eso siempre es importante que tomemos en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos un tiempo donde yo voy a poder compartirles sobre nuestros valores y acuerdos en estos momentos. Lo importante es que se convierten para poder tener una vida positiva, optimista en momentos ya difíciles que estamos viviendo. Bárbara, no sé si me están escuchando porque me dicen que sí que podría hablar, por favor. Y entonces confirmemos que me estén escuchando. Sí, se escucha perfectamente. Ya, perfecto, ya. Bueno, vamos a iniciar con la crianza. La crianza es un proceso de constante reflexión. Es un proceso donde nosotros estamos siempre reflexionando sobre lo que estamos haciendo. Entre el un hijo y el siguiente pueden haber momentos de cambio. Entonces es muy importante reflexionar sobre esto. Es muy importante que también en la crianza que nosotros escogemos determinemos estas 3 partes que yo les voy a exponer. ¿Qué queremos lograr con la crianza de nuestros hijos? Es importante también, si es que tenemos la oportunidad de llegar a acuerdos con nuestra pareja o con el papá o en el caso de mamá, con la persona con quien compartimos la crianza. Hoy en día, a veces la crianza también se comparte con los abuelos o con los tíos. Entonces, esto es muy importante que lo dialoguemos y conversemos. ¿Qué queremos lograr con la crianza? Y en momentos como los que estamos viviendo ahorita, que son de una pandemia, nos tenemos que volver a preguntar, ¿qué queremos lograr con nuestra crianza? Aquí viene toda una reflexión sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que hemos venido haciendo, ¿ya? Y sobre lo que tenemos que hacer. Todo este momento de la pandemia nos trae una reflexión muy fuerte en cuanto a lo que queremos lograr. ¿Y por qué? Porque cambiaron las cosas. De repente no es buena idea salir. De repente tenemos que cuidarnos y cambiar muchas cosas donde nosotros para criar a nuestros hijos tenemos que plantearnos a veces nuevos límites. Entonces es muy importante que siempre nos preguntemos qué queremos lograr.
Entonces, en estos tiempos como familia, ¿qué queremos lograr? ¿Ya? Como familia tenemos que tomar decisiones. ¿Queremos mantenernos sanos y seguros? ¿Cuáles son los condicionamientos para salir? ¿Ya? ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Ya? Creer en lo que hacemos. Ahora, esto es importante, ¿no? Estas reflexiones primero las hacemos los adultos, las hacemos los papás. ¿Qué podemos lograr? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Ya? Entonces es realmente creer en lo que hacemos, es decidir y creer en lo que hacemos. ¿Y quién lo va a lograr? ¿Ya? ¿Con quién y con quién está relacionado esta parte de la crianza de quién lo va a lograr? Pues la mamá, el papá, si hay abuelos involucrados, tíos, es determinar quién va a lograr lo que nos planteamos en cuanto a la crianza. Entonces es una reflexión sobre el camino que vamos a tomar y las responsabilidades. Muy específicamente, en cuanto al momento que estamos viviendo, en un momento dado, tenemos que ya habernos sentado y volvernos a sentar sobre qué queremos lograr. Entonces, como familia, por ejemplo, si queremos lograr el mantenernos sanos, el mantenernos seguros, de ahí tenemos que conversar cómo se ve esto, cómo podemos lograr esto, ¿ya? ¿Cómo? Si es que salimos, tiene que ser con mascarilla, en grupos pequeños, vamos a dar espacio o no para que nuestros hijos se vayan a reuniones, qué tipos de reuniones, vamos a nosotros poner ese ejemplo. ¿Y quién lo va a lograr? Primero nosotros, los papás, para después también involucrar a nuestros hijos a que lo logren. Entonces es un proceso que puede sonar muy sencillo, muy fácil y a la vez es complejo, pero se vuelve un poco menos complejo al hacer una reflexión sobre la crianza, una constante reflexión y una profunda reflexión. Para esto es importante que como familia nosotros tengamos una cultura familiar y que conversemos sobre nuestra cultura familiar. En una cultura familiar nosotros vamos a hablar sobre cuáles son nuestros valores como familia, en qué creemos, cómo funcionamos como familia. Esto es importante conversarlo. Muchas veces pensamos que está sobreentendido y nunca está sobreentendido. Siempre es importante conversar y retomar el tema de valores, el tema de cuáles son y por qué hemos escogido esos valores y cómo se ven los valores. Dentro de nuestra cultura familiar también está nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito como familia? ¿Cuál es nuestro propósito en diferentes momentos de la vida? ¿Cuál es nuestro propósito ahorita que estamos todavía en una pandemia? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son nuestros valores y cuál es nuestro propósito como familia? ¿Y cuáles son nuestros deseos como familia? Yo les pregunto a cada uno, me pregunto a mí misma siempre, ¿cuáles son mis deseos? Y yo no tengo duda que todos compartimos un deseo de que nuestras familias estén sanas, de que nuestros hijos estén a salvo, que nuestros hijos se sepan cuidar. Entonces, estos tres aspectos que son la base de una cultura familiar son importantes que los conversemos, que los compartamos, que los sepamos. Muchas veces, como les digo, damos por entendido, inclusive a veces con nuestra pareja, con nuestros papás, e inclusive con nuestros hijos, de que esto ya se entiende. Pues yo les invito a que no pensemos eso, sino que más bien lo conversemos, para que de esta manera un conjunto familiar pueda vivir los mismos valores, pueda tener un mismo propósito y aspirar hacia deseos que son similares y a veces hasta iguales, porque considero que todos aquí, el deseo más grande que tenemos es que pasemos de esta pandemia y que estemos sanos. Ese es el deseo más grande que tenemos.
Entonces aquí yo he elegido una serie de valores que me gustaría compartir, que son parte de los valores que tengo yo en mi familia y que por ahí algunos de ustedes también los comparten. El primordial, siempre digo, es el amor, porque todo lo que hacemos debe partir y debe ser desde el amor, más aún cuando se trata de nuestros hijos. El respeto. El respeto también es primordial y son valores que como personas, como adultos, nosotros tenemos que asegurarnos que estemos modelándolos y que sean parte íntegra de nuestro ser, de quienes somos y de cómo queremos nosotros criar a nuestros hijos. Con el respeto y el amor, de ahí viene la responsabilidad. A nuestros hijos es importante enseñarles y mostrarles la responsabilidad. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Están bajo nuestro cuidado. Un cuidado que yo invito y espero que dentro de una cultura familiar siempre se brinde con amor y con respeto. También el valor de la empatía, el valor de la compasión, el saber comprendernos, el saber entendernos para poder realmente brindarnos una mano y siempre salir juntos para adelante. Y el valor de la bondad. Ahora, todos estos valores cargan mucha responsabilidad para los papás y para los hijos también. Y aquí una vez más, hemos compartido nuestros valores como familia, con la familia, con nuestros hijos. Nos sentamos y conversamos cómo se ve el amor en nuestra familia, el respeto, la responsabilidad, la empatía, la compasión y la bondad. Les invito a que realmente, ¿ya?, compartan esto con su familia y que trabajemos en conjunto. Entonces, en estos momentos de pandemia, ¿cómo se ve la responsabilidad de todos nosotros? La responsabilidad está en que yo me cuido a mí misma y yo cuido a los demás. Ahí está parte de la responsabilidad. Y yo transmito eso a mis hijos con una expectativa de que tengan empatía y compasión sobre lo que está pasando en el mundo y que tengan la responsabilidad también de cuidar a los demás. Ahora, la conversación. La cultura familiar debemos de siempre conversar sobre la misma, conversar cómo vamos a criar, conversar cuáles son nuestros valores, conversar cómo vamos a vivir en estos momentos de pandemia. Para que una conversación funcione, tiene que ser de manera constante, tiene que tener todos los valores que les he mencionado anteriormente, ¿ya? Tenemos que saber escuchar. Puede ser que a nuestros hijos no les guste que nosotros no queramos que salgan. Tenemos que saber escucharles para que de ahí ellos nos escuchen. ¿Por qué es que nosotros estamos diciendo o haciendo los pedidos que hacemos? Tenemos que partir una conversación desde el respeto y desde la comprensión. Yo me imagino a todos los chicos que se graduaron hace un año, cuando estábamos en el inicio de esta pandemia, lo difícil que era. Muchos soñando con su fiesta de graduación y ahora volvemos un poco a repetirlo. Capaz que se puede ver un poco diferente para algunos, para otros no, pero no es lo que nos imaginábamos. Para esto es crucial y es importantísimo que tengamos comprensión y que partamos desde el escuchar cómo se están sintiendo nuestros hijos, que partamos desde un respeto hacia lo que están sintiendo, pero a la vez que no nos olvidemos que tenemos una cultura familiar y acuerdos de cómo debemos funcionar como familia. Pero no podemos asumir que saben nuestros acuerdos nuestros hijos, ni que saben los límites nuestros hijos, sino que por medio de la conversación los vamos a compartir, los vamos a dejar dicho sobre la mesa. Yo siempre digo que es tan importante en la vida compartir momentos de comida.
sea un desayuno, un almuerzo, una cena, para que sean momentos de conversación, momentos que nos damos la oportunidad de conversar sobre cómo vamos a criar a nuestros hijos, conversar con ellos cómo queremos criarles, conversar sobre nuestros valores y de ahí llegar a acuerdos sobre cómo vamos a hacer las cosas. Veo un comentario que dice con los jóvenes puede ser muy difícil. Completamente de acuerdo, puede ser muy difícil. Y por eso los jóvenes necesitamos que les escuchemos, necesitan que les tratemos con respeto y también necesitan que les pongamos el límite y que les dejemos saber cómo van a hacer las cosas. Todo ser humano, inclusive los jóvenes, que a ratos nos dicen no, necesitan saber que nos interesan y porque nos interesan y les queremos, nosotros vamos a cuidar de ellos. Porque nos interesan y les queremos, nosotros vamos a poner las cosas claras. Porque nos interesan y les queremos, en unos momentos de pandemia vamos a establecer nuevas reglas para la casa. Les tenemos que dejar saber que les tomamos en cuenta. Inclusive, y yo entiendo que es muy difícil, muy difícil. A veces nuestros hijos no muestran ese aprecio que a veces el ser humano, una mamá o un papá necesitan. Y pues están en su proceso de evolución, en su proceso de crecimiento. Y lo que ellos nos están pidiendo a nosotros es que les tomemos en cuenta y que les mostremos comprensión. ¿Ya? Preguntémosles, ¿cómo te sientes? A veces vamos a recibir el silencio y podemos decir, me imagino que te puedes estar sintiendo muy triste. O podemos decir, para mí esta pandemia ha sido muy difícil. Me imagino que para ti también. Podemos decir, entiendo que no estés de acuerdo conmigo y a la vez son decisiones que nosotros como papás tomamos para protegerles, porque tú me interesas, porque yo te quiero y yo quiero saber cómo te sientes. ¿Por qué? Porque me importas, porque nuestros hijos nos importan, son lo más grande de nuestras vidas y ellos tienen que saber que nuestro interés primordial es cuidarles, que les tomamos en cuenta, que queremos saber cómo se sienten y que nos importan. El tener todo esto claro no significa que les vamos a dar gusto en todo, no. Porque la crianza no se trata de esto. Tampoco significa que va a ser fácil. Y no ha sido fácil. Criar hijos en estos momentos ha sido complejo, ha sido difícil. Y a la vez, lo que más necesitamos es expresar nuestro cariño y nuestro interés por nuestros hijos. Entonces, yo los voy a llevar por unos pasos que espero que les brinden una mano y que les brinden un tipo de claridad en cómo pueden ser estas conversaciones, cómo puede ser esta situación. Entonces, en todas las familias existen creencias y actitudes, ¿ya? En todas las familias, las creencias pueden ser, y espero que sean, positivas, de responsabilidad, de amor y de respeto. Y que las actitudes también sean de esta manera. Entonces, nos planteamos en estas creencias y estas actitudes expectativas claras y ponemos sobre la mesa para nuestros hijos las expectativas claras. Es decir, si me voy exactamente a lo que está ocurriendo ahorita, en momentos de pandemia, en momentos de COVID, como familia vamos a funcionar de esta manera. Si nos sentimos listos, podemos abrirlo a una conversación con familia. Siempre dejar claro que porque se abre a conversación no significa que voy a dar gusto a todo el mundo, pero quiero escuchar a todo el mundo, eso sí, pero no necesariamente voy a dar gusto a todo el mundo. En mi familia, al inicio de la pandemia, nos pusimos de acuerdo de cómo íbamos a funcionar, desde cómo iban a ser las salidas o los ingresos a la casa, para volver
esta situación tan impredecible, convertirla en un poco más predecible. Conversamos sobre los sentimientos que tenía todo el mundo, las ansiedades que tenía cada una de las personas. Existieron momentos al inicio, especialmente de muchas lágrimas, de mucha confusión y de desacuerdos. Había miembros de la familia de 6 que somos que se tomaban las cosas un poco más relajadas y habían otras personas que estaban un poco más tensas con toda la situación. Todos somos diferentes y ninguno era más importante o menos importante. Lo importante como familia era que lleguemos a un acuerdo, que lleguemos a un equilibrio que nos haga sentir a todos cómodos. En un momento dado dijimos que se tomaban decisiones que afectaban al resto en conjunto. Eso decidimos como familia, pero que todo iba a ser con conversación y que íbamos a partir del respeto. A veces era difícil y nos tocaba recordarnos cómo funcionamos como familia, cómo hacemos las cosas como familia. Y siempre partiendo que la misión más importante eran las expectativas claras, que lo más importante era la predecibilidad en momentos donde existían y existen todavía tanta impredecibilidad, donde no sabemos qué va a pasar. Era importante que por menos dentro de la casa brindemos esa predecibilidad y consistencia. No era que un día íbamos a funcionar de esta manera y otro día de esta otra manera, sino que establecimos una consistencia de funcionamiento. Y les invito a que siempre hagamos eso. Estas son cosas que que en crianza, honestamente, les invito a que lo piensen porque funcionan en los diferentes momentos de vida. Y ahora en pandemia han sido más necesarios. Entonces, esa consistencia permite que las personas, que los chicos sepan en dónde están funcionando y cómo están funcionando. Y sí, no siempre vamos a estar todos de acuerdo y está bien, pero como nuestra cultura familiar tiene el valor del respeto, vamos a respetar lo establecido. La pandemia ha sido cambiante a través del tiempo, entonces estas conversaciones en cuanto a nuestras creencias y actitudes, específicamente a cómo vamos a funcionar ahora, ¿ya? Han sido tema de mucha conversación y deben ser tema de conversación para cada vez establecer lo que es necesario para esta siguiente etapa. Pero recuerden siempre las expectativas claras, la predecibilidad y la consistencia. Los chicos necesitan consistencia en sus vidas. Aprendemos a acompañarnos los unos a los otros, acompañemos a nuestros hijos. Es clave que nosotros comprendamos que estamos aquí para acompañar a nuestros hijos en su crecimiento, para guiarlo y para poner las pautas y esperar que esas pautas sean pautas de coherencia y esperar que esas sean pautas siempre desde el amor y desde el cuidado hacia nuestros hijos. Puede ser que en sus cabezas digan, esto suena todo muy bonito, pero qué difícil. Y sí, es difícil. Pero yo sé que todos nosotros como padres de familia, como personas que tenemos la responsabilidad de criar hijos, tenemos ese compromiso de hacer lo que es necesario por el cuidado de nuestros hijos y por acompañarles, más aún en estos momentos tan complejos de vida. Entonces, es importante definirnos como familia, ¿ya? ¿Qué nos define a nosotros? ¿Qué define a nuestra familia? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Yo siempre invito que el amor y la bondad sean dos aspectos que les definan a todas las familias. Sean dos aspectos que nos digan cómo vamos a funcionar. Y que siempre partamos de eso. Yo pongo estos límites porque te quiero y te quiero cuidar. Yo pido que en la pandemia no
se salga. O si es que se va a salir, sea y que escojas un grupo pequeño de amigos. O si es que cualquiera que sea, ustedes tienen que decidir. Nadie, ninguna persona afuera puede decirles qué hacer. Como familia tienen que decidir qué es lo que funciona. Yo les comparto, para nosotros como familia, las reuniones grandes son absolutamente prohibidas. Uno que otro amigo, porque es importante esa vida social, decidimos después de algunos meses dentro de la pandemia que iban a ser algo que podíamos considerar, pero que siempre tenías que usar una mascarilla, que será la condición. ¿Por qué? Porque queremos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que protegerles y ellos tienen la responsabilidad de protegernos a nosotros y de protegerse a sí mismos. Entonces establecimos estas cosas. Nos definimos en estos momentos de pandemia, con amor, bondad y con límites claros. Si muchas veces conversamos sobre los límites, el momento que se da la situación, el momento que se da ese momento difícil, complejo. Yo invito a que conversemos, como les dije hace un ratito, ¿ya? Que nosotros tengamos esas expectativas claras, vamos a establecer esa predecibilidad y esa consistencia, ¿ya? Y vamos a conversar sobre los límites claros. Los vamos a publicar en la familia, los vamos a dejar dichos para que sepan exactamente cómo esperamos que funcionen nuestros hijos, cómo esperamos que funcionemos nosotros. Porque, ojo, ¿no? El principio más importante de la crianza es que uno cría modelando el comportamiento. Tú enseñas respeto respetando. Tú enseñas responsabilidad siendo responsable. Nuestros hijos y el mundo se siente solo ahorita. Por ende, aprendamos a acompañarnos desde el amor, desde la bondad y de los límites claros. En nuestros hijos pequeños puede ser que vamos a ver berrinches. Mi recomendación en cuanto a un berrinche es que cuando existe un berrinche de por medio no puede haber conversación con respeto. Por ende, cuando se acabe el berrinche, y por lo general dejo saber, cuando se te acabe el berrinche me dejas saber. Y aquí voy a estar para conversar. Voy a haber establecido cómo son las conversaciones de la familia. Y con esto siempre llegar a acuerdos. Siempre en nuestra vida es importante tener acuerdos. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, es llegar y establecer cómo vamos a funcionar. Obviamente, no nos debemos olvidar jamás de nuestro rol como papás, jamás de que es nuestra responsabilidad cuidar a nuestros hijos. Necesitan sentir que nos importan y que les queremos y que por ende, por eso ponemos los límites que ponemos y por eso llegamos a los acuerdos que llegamos. Nuestro rol principal es cuidar de nuestros hijos desde el aprecio, la comprensión y los límites claros. Recordémonos que de nuestros hijos no somos amigos. De nuestros hijos somos esa persona, ese adulto, quien va a cuidar de ellos. Los hijos de uno tienen esa necesidad de tener una mamá y de tener un papá. Por ende, recuerden que debemos actuar de esa manera. Y ellos tienen esa expectativa de que les pongamos esos límites, que lleguemos a esos acuerdos. ¿Por qué? Porque les apreciamos. También ellos necesitan que les comprendamos. Entonces, el momento que existe ese berrinche, que existen esos gritos, que existen esos momentos difíciles, yo siempre recomiendo 2 pasos atrás, porque uno también a veces está así. Hasta que se tranquilicen todos, nos regulemos nuestras emociones para de ahí poder llegar nuevamente a recordarnos cómo funcionamos como familia, cuáles son nuestros acuerdos y cuáles son esos límites claros,
¿Por qué? Porque yo te quiero mucho. Y a veces nos van a contestar, yo no te quiero a ti. Y nos puede herir, nos puede doler. Y vamos a decir, qué pena, yo igual te quiero a ti. Siempre vamos a tratar de funcionar desde el aprecio, desde la comprensión. Es difícil, ¿no? Todos perdemos la paciencia. Que alce la mano el que no pierde la paciencia de vez en cuando, porque todos perdemos la paciencia. Entonces yo siempre digo, una regla bajo la que yo invito a que funcionemos es que la mayoría del tiempo no perdamos la paciencia, que la mayoría del tiempo seamos esa mamá, ese papá, que sabemos poner límites, que sabemos llegar a acuerdos, que sabemos apreciar a nuestros hijos y comprenderles. No confundamos la comprensión con el darles gusto. La comprensión es que comprendemos cómo se están sintiendo. Yo también quisiera salir, yo también quisiera ver a mis amigos, yo también quisiera muchas cosas. Pero ahorita no se puede. Y te comprendo, ¿ya? Cuando los papás están separados, ¿ya? Igual hay una mamá y un papá. Dentro de lo posible, yo siempre recomiendo que traten de llegar a acuerdos de crianza. Y cuando no se puede, nuestros hijos son tan sabios que van a saber que en casa de mamá se permiten ciertas cosas y en casa de papá otras cosas. Siempre recomiendo que nuestra última opción debe ser el llegar a peleas y a desacuerdos, porque imagínense el ejemplo que estamos dando ahí a nuestros hijos. Y como acuérdense, la crianza viene desde el ejemplo, es clave, clave, absolutamente clave, que siempre tratemos de llegar a acuerdos. Y si es que no, el acuerdo puede ser que en casa de mamá se hacen así las cosas, en casa de papá. Cuando hay abuelos que nos ayudan con la crianza de nuestros hijos, también podemos decir, en la casa de los abuelos esto es permitido, ¿ya? Y en la casa de mamá y de papá, o en la casa de papá o de mamá, esto no está permitido. Nuestros hijos están dolidos ahorita, así como nosotros. Entonces siempre busquemos ese momento para abrazarles. Yo digo, la pandemia nos ha traído una realidad nueva en que se mezcló la casa con el trabajo con la casa, el tiempo y fue una mezcolanza. Y yo siempre invito a que hablemos desde la posibilidad y no desde la imposibilidad de no buscar tiempos de conversación, sino de la posibilidad de ver de cualquier manera cómo vamos a buscar el momento para la conversación, el momento para el aprecio, el momento para dejarnos saber los unos a los otros que nos queremos mucho. Y de ahí yo siempre me voy por este dicho, que es de mis dichos favoritos, que es espera inteligencia. Llevo 25 años trabajando, mi hija mayor tiene 22 años, y yo siempre he esperado inteligencia de todos quienes me rodean. De hecho, yo espero y no tengo duda que cada una de las personas que comparte este espacio con nosotros es absolutamente capaz de poner en práctica una cultura de familia sana, donde pueden compartir conversaciones con límites claros, llegar a acuerdos y realmente demostrarse el cariño y el amor que todos necesitamos ahorita. Y esa es la expectativa que yo planteo sobre la mesa, por más difícil que sea. Yo sé que donde hay las ganas, siempre se puede, siempre se puede. Hasta ahora no he visto una circunstancia, una situación donde las personas tengan las ganas y no lo logren. Siempre lo logran, ¿ya? La expectativa de inteligencia viene desde la confianza. Entonces tenemos que confiar en nuestra familia. Tenemos que confiar en que las cosas van a tener resultado, que nuestros límites y que nuestros acuerdos van a funcionar. Y si es que no funcionan, porque somos seres humanos y nos vamos a equivocar, vamos a saber conversar nuevamente, llegar a nuevos límites, a nuevos acuerdos, ¿ya? Compartirlos nuevamente y volver a confiar, porque así es la vida. Queremos que nuestros hijos sepan perdonar, pues aprendamos nosotros también a perdonar. Una vez más, criamos desde el ejemplo. Nunca nos olvidemos de eso, ¿no? Entonces, la confianza es un lindo valor que yo invito a que todos los tengamos.
La apertura. La apertura para comprender que podemos ser diferentes y podemos tener diferentes puntos de vista. La apertura que a veces el acuerdo va a ser el desacuerdo y que igual en momentos donde es necesario, mi rol como mamá me dice que yo tengo que imponer o poner ciertos límites sobre la mesa. La apertura de que yo voy a comprender a mis hijos, les voy a escuchar y que de ahí voy a partir a nuevos acuerdos si es que son necesarios. Si es que algo, considero que esta pandemia nos ha enseñado la resiliencia, nos ha enseñado la empatía y nos seguirá enseñando el ponernos en los zapatos de otros. Y al esperar inteligencia de nuestros hijos, nosotros podemos esperar que ellos también aprendan eso, a que nos pongamos en los zapatos de cada una de esas personas que está luchando al frente de esta pandemia. Que nos pongamos en los zapatos nosotros de nuestros hijos. Que nuestros hijos se pongan en los zapatos de nosotros, sus padres. Para que de ahí comencemos a hacer un mundo, una sociedad, familias con mayor comprensión. Una comprensión que surge desde la confianza y la apertura. Y donde una vez más la expectativa de inteligencia, y no me cansaré de decir esto muchas veces, nos lleva a los acuerdos. Sin acuerdos que partan desde los principios y los valores de familia, nuestras familias se nos hace muy difícil funcionar como familia. Entonces, esos acuerdos siempre son lo primordial. Viviendo el presente con relaciones sanas. Yo siempre digo, las relaciones tenemos que luchar para que sean sanas. Y a veces no son sanas. Y a todos nos va a pasar que vamos a pasar un momento difícil con nuestra pareja, con nuestros hijos, con alguien. Y tenemos que buscar, por medio de todo lo que les he mencionado antes, cómo podemos hacer que la relación sea sana nuevamente. Vamos a fallar. Y ahí es importante reflexionar y volver a hacer las cosas hasta que la relación sea sana. Yo siempre también invito a que si es que nosotros queremos que nuestros hijos tengan confianza, nosotros tenemos que ser un ejemplo de eso. Si es que yo me siento de una manera, en la pandemia, alce la mano quien en algún momento no sintió miedo. Y no tiene nada de malo en estas conversaciones a las que yo invito que tengamos como familias. Digamos, yo siento miedo. Me siento insegura. ¿Y cómo se sienten ustedes? Nosotros muchas veces queremos que nuestros hijos compartan sus sentimientos con nosotros, pero nosotros no los compartimos con nuestros hijos. Entonces, les invito a que lo hagan. ¿Cómo nos estamos sintiendo? Yo siempre digo, los chicos son tan nobles que si es que uno les dice, hoy me siento un poco mal, tengo un poquito de dolor de cabeza, estoy cansada, y les dejamos saber y verbalizamos el por qué nuestra energía o nuestro modo no puede ser el usual, nos van a comprender y van a partir de la comprensión. Entonces siempre regresamos a todo este proceso para ver cómo podemos sanar las relaciones y partir de relaciones sanas. No cabe duda que los acuerdos van a ser rotos, que los límites claros van a ser rotos, porque eso va a pasar. Eso es parte de crecer, ¿no? Todos en algún momento rompimos algún límite, alguna regla, algún acuerdo que tuvimos en la casa. Y ahí viene una nueva conversación y una consecuencia. Ahora, las consecuencias tienen que ser coherentes con lo que he hecho. Y de la consecuencia también viene el proceso de la conversación, de la reflexión y cuando es necesario, el pedir disculpas y el perdonar. Pero sí es importante que quede muy claro y sobre la mesa que cuando se han roto ciertos acuerdos, existen consecuencias.
lo más importante es siempre ver cómo esa consecuencia puede ser una consecuencia que va directamente con lo que ha ocurrido, con lo que está pasando. Ser madre y ser padre es un camino de perseverancia, aprendizaje y amor. Yo digo, todos los días sigo aprendiendo cómo ser una mejor mamá. Y no tengo duda que así será siempre. Siempre y cuando siga siendo mamá, voy a seguir aprendiendo. Cada hijo me enseña una cosa nueva, cada hijo me enseña para que yo pueda crecer. La única manera que voy a crecer es que si tengo la apertura de reflexionar y de ver cómo voy a crecer. ¿Por qué? Porque somos seres que estamos constantemente evolucionando, cada uno en nuestra propia etapa. Entonces, por eso es importante también evolucionar con nuestros hijos. Y sí, definitivamente es un proceso de mucha perseverancia y de mucha insistencia. No tengo duda que todos nos hemos dicho aquí, uy, ¿cuántas veces no he dicho eso? O ya dije eso, o ya acordamos en eso. Y nos tocará decirlas 10,000 veces más. No olvidemos que nosotros también fuimos hijos y algunos todavía somos hijos. Entonces, como padres tenemos que ser constantes y coherentes en eso que queremos, que sean los valores, que sean los principios de nuestra familia, en esos acuerdos que nosotros ponemos sobre la mesa. Francamente, definitivamente esta pandemia ha sido dificilísimo y sigue siendo. Pero son momentos en los que tenemos que llegar a acuerdos. En mi casa, simplemente el concepto de las fiestas es absolutamente prohibido. No es un momento para fiestas. Eso es un acuerdo al que llegamos como familia. Cuando nos vemos con amistades, las pocas amistades que hemos decidido que se van a permitir, es con mascarilla. Eso es un acuerdo. Y de vez en cuando nos sentamos y ponemos los acuerdos sobre la mesa nuevamente. Cuidemos a nuestros hijos, cuidémonos nosotros y seamos parte de un mundo con esperanza y optimismo. Eso es lo que más necesitamos ahora, es optimismo, es tener esperanza. Y es mucho más fácil tener optimismo y esperanza cuando como conjunto familiar estamos trabajando con un mismo propósito y cuando como conjunto familiar compartimos valores y como conjunto familiar cuando nos tenemos amor y nos expresamos ese cariño, ¿ya? Cuando sabemos que nos importamos los unos a los otros, hasta los momentos más difíciles que existen, para todos existen. Cuando tenemos estos principios bien plantados en la familia, ¿ya? Salimos adelante y podemos enfrentar lo que se nos venga por delante. No lo duden. Y nunca es tarde. Hay momentos que las familias se desmoronan, todas las familias. Pues nos toca nuevamente irnos al principio. Cómo vamos a criar, cómo vamos a trabajar como familia, cómo vamos a hacer, cuáles son nuestros valores. Nunca es tarde. Recuerden, lo más grande en la vida es esa esperanza, ese optimismo que sale y surge desde un amor. Y desde un amor por nuestros hijos y desde un amor por la vida. Bueno, con esto, esta parte ya de la presentación llega a un fin y puedo comenzar a contestar preguntas. Aquí, por ejemplo, veo una pregunta sobre la televisión. Estoy divorciada del padre de mi hijo. ¿Qué recomendaría si el padre en su casa no respeta ciertas normas importantes para nuestro hijo? Ejemplo, tipo de programas que ve en la televisión. Los programas de televisión, yo digo, siempre son complejos, ¿no? Siempre voy a pedir y tratar que lleguemos a un acuerdo dentro de lo posible para esto. Y cuando no se puede llegar a un acuerdo, el desacuerdo va a ser nuestro acuerdo. Es decir, vamos a permitir y dejar saber que en esta casa vas a ver esto, pero acá no. Porque, por ejemplo, yo en lo que soy televisión con mi marido,
somos muy estrictos, va de acuerdo a la edad, va de acuerdo a lo que está permitido. Con el cuarto hijo, no voy a mentir que nos hemos vuelto un poco más flojos, entonces puede ver ciertos programas que no podían ver los otros y nos reclaman, no digo que no, y está bien el reclamo, lo tengo que comprender. Y a la vez el acuerdo es que los puede ver sea con su hermano mayor o con su mamá o con su papá. ¿Ya? Entonces, mientras más podamos llegar a esta claridad de expectativas es lo mejor. No sé si tengan, ¿cómo hacemos si ya llegamos a acuerdos con los hijos jóvenes y lo rompen de manera seguida? Ahí, cuando llegamos a acuerdos con los hijos jóvenes y ellos los rompen una tras otra vez, tenemos que, número uno, tiene que haber consecuencia. Tiene que haber un acuerdo sobre la consecuencia que vamos a tener. Yo, cuando me ha tocado el tener televisión y el tener una libertad en cuanto a que tú escojas lo que vas a ver, también viene con un límite de tiempo de televisión. Tú no lo respetas, la consecuencia clara es que pues no hay televisión. Siempre recomiendo que en conjunto de los acuerdos, en conjunto con eso, también se converse, ok, si es que rompes el acuerdo, ¿cuál va a ser la consecuencia? Entonces ahí la consecuencia sale de nuestros hijos y que la cumplamos. Si la consecuencia es que se les quita el celular o si la consecuencia es no más tele por la semana, la que sea que ustedes crean que es la adecuada, si es que ha sido parte del acuerdo, la tenemos que cumplir, pero la tenemos que cumplir. Lo digo con mucho énfasis, ¿no? ¿Cómo puedo hacer con los juegos? Hay reglas en casa, pero no respeta. Soy mamá sola y pensaba que teníamos buena comunicación. Baja su rendimiento escolar. La verdad es que mi corazón realmente abraza a todos los chicos ahorita porque es muy difícil aprender como estamos aprendiendo y enseñando ahorita. Entonces, creo que la conversación de los juegos parte más desde una perspectiva una vez más, ¿cuánto tiempo vas a jugar? ¿No respetas el momento de juego? ¿Cuál debe ser tu consecuencia? Háganles dueños a sus hijos de sus consecuencias. Ok, si es que lo que tienen es que juegan con la computadora o con un teléfono, quítenles. Y eso ya es una charla enorme, sola, de que definitivamente hay que limitar estos tiempos, hay que saber usar todos estos juegos y estas cosas con responsabilidad. Aquí también mencionan de llegar a acuerdo en clase de educación física de modo virtual y que el hijo sí hace deporte. Lo más importante es que haga deporte. Es complejo. Yo sí siento, y esta es una opinión muy mía, que los colegios también tienen que responsabilizarse en cuanto a esos acuerdos y a esas consecuencias con los hijos y no necesariamente hacer que los papás se interpongan entre estas relaciones que son muy complejas. Entonces, yo recomiendo conversaciones ahí sí con los hijos. Este tipo de educación ha sido muy difícil y siento que les tenemos que comprender. Y de ahí viene la parte de la responsabilidad. Entonces, es trabajar en conjunto con los profesores es algo que yo siempre propongo. Somos un equipo, papás, educadores, estudiantes. Tenemos que conformar un equipo. Mi hija tiene 10 años y ha entrado a una época de rebeldía. Siempre contesta y nunca se encuentra conforme con nada. Bueno, se me va la pregunta para abajo, pero bueno, nunca se encuentra conforme con nada, desde la comida hasta las cosas que se hace para divertirse. Uy, yo entiendo eso completamente. Ahí, una vez más, podemos partir de la comprensión. Comprendo, o sea, ojo, cuando es una respuesta irrespetuosa, es importante establecer la expectativa y el valor del respeto. Y si es que se nos va a la mano, ahí es importante, una vez más, ahorita mientras tú me hablas así, yo no te voy a escuchar. Y ese es el acuerdo. Esa es una consecuencia. Ahorita no voy a hablar. Yo, la mamá,
No voy a hablar mientras estés irrespetuoso o irrespetuosa conmigo. Y no estás conforme, sí, qué pena, qué difícil. Partimos de la comprensión y seguimos. Así hay personalidades, así hay momentos. Pero si nosotros apoyamos la inconformidad, va a ser razón para seguir inconformes. En cambio, si es que la comprendemos y decimos, sí, qué pena, ok, igual eso es lo que hay de comer, un poco comienza a pasar. Nuestros hijos requieren y quieren mucha atención de nosotros. Entonces tratemos que esa atención sea de manera positiva. Mis hijas están muy aburridas hace un año. Bueno, por un lado el aburrimiento nos da tiempo para pensar sobre otras cosas. Y por otro lado, yo siempre invito a que podemos escoger todos no aburrirnos. Podemos desarrollar destrezas, probar cosas nuevas, ver qué podemos hacer. Pero ellos nos tienen que ver a nosotros con esa actitud y nosotros podemos invitar hacia todo eso. Y yo invito a que también les pongamos esa responsabilidad. Podemos decidir si nos queremos aburrir o podemos decidir si queremos hacer algo. Única hija de 7 años, lo hice junto a ella porque hay momentos que se me deprime y dice, mamita, aún no entiendo por qué este cambio de vida tan difícil. Ay, y creo que yo le podría decir a esta niña de 7 años, nadie entiende mi vida, este cambio de vida tan difícil. Y a la vez nos toca vivir este cambio de vida tan difícil. Podemos decidir cómo lo vamos a vivir, ¿ya? Entonces, escuchándole y queriéndole es lo mejor que podemos hacer. Tenemos problemas por irresponsabilidad. Entonces, lleguemos al acuerdo de qué ocurre cuando somos irresponsables, pero partamos de la inteligencia. ¿Tienen nuestros hijos responsabilidades en la casa? Asegurémonos que las tengan, desde tender su cama, recoger su ropa, poner la mesa. Muchas veces considero que las responsabilidades, y más aún a veces en estos momentos de pandemia, se pueden volver un poquito individualistas. Y yo les invito que las responsabilidades sean también para la familia, porque ahí comenzamos a enseñar una responsabilidad colectiva. O sea, recogemos la mesa después de comer de todos. Nosotros, por ejemplo, en mi casa tenemos un cuadrito donde cada uno tiene responsabilidades diferentes todos los días, pero es para servir a toda la familia. Buen día, mis hijos no salen desde hace 1 año y 1 mes desde la cuarentena. Mi esposo y yo somos firmes en que mis menores hijos no deben salir, pero mis familiares me están presionando y es un estrés tremendo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a partir de la comprensión, vamos a dejarles saber, yo entiendo a los familiares que ustedes piensen así y respeto y para nosotros es mejor esto. Muchas veces en sociedades como la nuestra pensamos que tenemos que estar de acuerdo siempre y nos presionan mucho a veces nuestras familias extendidas. Y yo siempre invito a que entiendo que eso funcione para ti y esto es lo que funciona para nosotros. Y mientras más nosotros lo hagamos desde la comprensión y con respeto, a veces es difícil, no lo niego, pero siempre se acuerden, yo tengo la regla del 80%, del 80-85% del tiempo hacemos las cosas bien. Y el otro, pues somos humanos, vamos a fallar. Pero desde la comprensión comprendemos a nuestros hermanos, a nuestros parientes, que ellos creen que deben salir, yo comprendo, eso funciona para ti, para nosotros funciona de esta otra manera. Se acabó la conversación. Desde el respeto, con sonrisa, uno tiene que hacer lo que funciona para cada uno. Aquí tengo un niño que dicen que depende 100% de su hermano, no tiene iniciativa de jugar solo, ¿ya? De buscar una actividad. Yo no puedo decir que se deben o no preocupar porque no conozco de manera personal la situación, pero siempre promuevo en que tenemos que dar la fortaleza y el empoderamiento de la independencia. Entonces puede ser con invitaciones pequeñas de qué tal si es que tú juegas esto o comenzar con responsabilidades en casa
que muestren independencia para que nuestros hijos sí aprendan a ser independientes y se aprendan a cuidar a sí mismos. Adolescencia, tecnología y pandemia. ¡Qué mala combinación! 100% de acuerdo. Una pésima combinación. Por ende, es muy importante que pongamos límites claros, que lleguemos a acuerdos, que sean coherentes con nuestros valores. Y también no tiene nada de malo que a veces miremos hacia el otro lado. Acuérdense, tenemos que escoger qué peleas queremos tener y cuáles no. Entonces, de vez en cuando les invito que escojan y que miren al otro lado, pero no siempre, porque es importante que nuestros hijos tengan responsabilidades. Entonces, a la adolescencia, a la tecnología y a la pandemia, capaz que podemos meterle un poco de tiempo de conversación de familia, un poco de juegos y otras cosas, por medio de acuerdos, por medio de intereses y por medio de pedidos. Bueno, esta está dificilísima. Tengo una hijastra de 20 años que no me respeta y hace su voluntad, porque su madre lo permite. ¿A qué acuerdos llegamos? Una persona ya de 20 años es alguien que yo considero es un adulto, está grande, y considero que es sumamente importante que se le deje saber cómo te sientes, ¿ya? Y que igual se deje saber que tenemos que llegar a acuerdos y decir, yo espero que me respetes en esto, qué necesitas tú de mí y que traten de tener esa conversación. Buenas noches. A raíz de la pandemia me quedé sin trabajo hasta el momento. He pasado con mi hija desde aquel momento. Mi hija no me hace caso, no cumple con las reglas y lamentablemente has llegado al punto de pegarle y gritarle mucho. ¿Cómo debería actuar para que mejore esta situación? Agradezco de corazón siempre la honestidad y la apertura. Y eso es lo que les hace como mamás, como papás, personas realmente grandes, admirables. Y yo considero y recomiendo que en casos como estos, a veces ya muy extremos, a veces necesitamos un apoyo, esa tercera persona. También recomiendo que en un momento que exista la calma, a veces tenemos que decir, yo me he encontrado en la pandemia algunas veces en esta situación, donde digo, ok, tenemos que conversar como familia. Parece que no estamos funcionando ahorita como familia. ¿Qué tenemos que hacer para funcionar? Y preguntamos a todos en la mesa, ¿ya? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te estás sintiendo? Cada uno comparte, se respetan estos sentimientos y estas necesidades y llegamos a nuevos acuerdos. Pero es absolutamente importantísimo que nos sentemos y tengamos estas conversaciones. En algún momento en la pandemia, todas las familias han parado de funcionar porque no sabemos cómo vivir una pandemia, nadie nos enseñó. Entonces, ahí uno se sienta, uno vuelve a conversar y uno vuelve desde el cariño, desde el amor, desde el reconocimiento. Yo quiero tratarte bien. Yo quiero que seamos este tipo de familia, la expectativa. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Y qué voy a hacer yo para lograr ese tipo de familia? Somos papá, mamá y una nena de 9 años. ¿Cómo hacer que una hija única no sufra porque necesita la socialización con otros niños? Nosotros somos adultos. Por más que juguemos y hagamos actividades con ella, nunca será lo mismo. Los acuerdos llegan a su fin a veces porque para ella es muy difícil, por el hecho justamente de ser hija única y se siente sola. Tiene la necesidad de otro niño. Y comprendo eso 100% y considero que nuevamente como familia tienen que llegar a ver si es que ustedes están listos para permitir el tener una persona más con quien se pueden ver, el ver cómo ahorita podemos aprovechar de este modo de la virtualidad para hacer acercamientos. Y una vez más, cuando se vuelven las cosas difíciles, no duden en buscar ayuda. Para eso existen profesionales que nos pueden brindar una mano y es importante ahora más que nunca, ¿ya?
el que nos brindemos una mano. Es crucial que como seres humanos seamos compasivos y nos demos todos una mano. ¿Cómo puedo hacer con mi hija? Tiene 7 años y no quiere ayudar en casa a realizar actividades que ella ya puede realizar. Una vez más, como familia funcionamos de esta manera. Entonces yo le digo a mi hija, como familia, digamos que se llama Carolina, nosotros en casa hacemos las cosas así. Yo hago esto por ti. ¿Tú qué quisieras hacer por el resto de la familia? ¿Ya? Entonces es poner esa expectativa clara. No hay esa opción de no hacerlo. Lo vamos a hacer. Entonces, pero tú puedes escoger cómo vas a contribuir tú a la familia. ¿Ya? Entonces invitamos a esa conversación. ¿Cómo actuar cuando una hija preadolescente de 14 de edad se le quita la tecnología, dice que se aburre? Le digo, ¿cómo puede una niña sentirse así? Le gusta leer y cuando le quito el internet lo hace. Le digo que todo debe tener un equilibrio. Ahora se está dedicando a tejer carteras para ella y la veo entusiasmada con eso. No quiero que se vuelva una ansiedad por la tecnología ni por los grupos musicales coreanos. Pues creo que el límite está ahí, el equilibrio. Le quitas la tecnología y no pasa nada si se aburre. Y con el tiempo, qué lindo que esté tejiendo, qué lindo que descubra que la lectura es un gran acompañante en la vida y que busque diferentes maneras de hacer las cosas. De las cosas más importantes de la pandemia es que tengamos propósito. Entonces, al hacer carteras, nos crea un propósito. ¿Qué pasa con los juegos y la tecnología? Es que nos da el propósito de pertenecer a algo. Entonces, asegurémonos que nuestros hijos sientan pertenencia en su familia y que tengan propósitos e intereses que pueden cultivar y crear y hacer por sí mismos. Bueno, ¿cómo podemos brindar predecibilidad dejando saber las cosas? Como familia vamos a funcionar así. Estas son las responsabilidades. Esto es lo que cada uno va a hacer. ¿Ya? Si es que no funcionamos así, parte de la predecibilidad y de ser consistentes es que si es que abusamos del uso de la tecnología, voy a retirar la tecnología. ¿Ok? ¿Todo el mundo conoce la regla? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Perfecto. Un tiempo, me acuerdo, tenía mis hijos varones, los zapatos caían donde caían, se sacaban y caían. Entonces, una noche conversamos y dijimos, ok, lo que me encuentro por el camino desaparece por una semana, ¿ok? Desaparecieron por una semana, sea el zapato con el que jugaba fútbol o el zapato que usaba para el colegio. Desaparecía por una semana. La consistencia es que si es que lo dijimos, lo cumplimos, desaparecía por la semana, ya estaba dicho. Entiendo que estés molesto, pero ya estaba dicho. Y de ahí a la semana obviamente se devolvía. Ya las cosas no están cayendo y no caen por donde sea, sino que tienen mayor orden. Bueno, voy a responder una pregunta más y con esto realmente considero que ya el tiempo se nos ha acabado. Hay veces que mi hija se adueña de la televisión. ¿Cómo le quito? No es todo el tiempo, pero a veces no nos deja ver. Ahí me gustaría recuerden siempre, 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 siempre quiénes son los papás. Los hijos no deben tomar rol de papás. Entonces, está bien que nosotros, que si es que nuestra hija o nuestro hijo está viendo televisión antes, decirle, ok, cuando acabes este programa, de ahí, por favor, quisiera que me des la televisión. Podemos hacerlo en modo de pedido. Si es que el modo de pedido no sostiene, ahí lo hacemos en modo de orden. Mi expectativa es que me des la televisión. Y te entiendo, sé que quisieras ver más tele, pero ya se te acabó tu tiempo. Ahora me toca a mí. Yo tengo mi abuela, que en paz descanse, una mujer maravillosa, siempre decía que llegaba un momento en la noche que era el momento de los adultos. Y era un buen principio y sigue siendo, creo, un buen principio. Los adultos, los papás, también necesitamos nuestros momentos. Entonces mantengan eso en mente. A veces nuestros hijos mayores, es decir, nuestros hijos ya adolescentes, más grandes,
necesitan un tiempo con nosotros. Y a veces ya los niños ya se tienen que ir a la cama. Es importante que si es que parte del acuerdo es que no, como papás no podemos perder nuestra autoridad ni nuestro rol de papás, sino que siempre tiene que mantenerse ahí firmemente. Acuérdense, amigos nuestros hijos pueden escoger y tener, pero papás, mamá, papá, somos a quienes nos tienen. Así que eso es importante. Entonces, con afán de respetar el tiempo, les agradezco muchísimo, les felicito por su interés. Esto es lo que es ser una buena mamá, un buen papá, es siempre estar evolucionando, aprendiendo en la crianza. Nos ha tocado vivir momentos dificilísimos y con todo mi corazón les abrazo y les acompaño y espero que tengamos un corazón lleno de esperanza para mejores tiempos que nos van a llegar pronto. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por esta increíble presentación. Igualmente, muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy. Su opinión es muy importante para nosotros, por eso queremos que por favor nos ayuden llenando una encuesta sobre sus intereses en la Escuela de Padres de Iducay, ingresando en el enlace que lo van a poder encontrar en el chat de Webinar Jam y en los comentarios de Facebook y YouTube. Quiero mencionarles también que la grabación de este encuentro virtual la van a poder encontrar en la página de Facebook o en el canal de YouTube de Iducay. También seguiremos realizando estos eventos gratuitos para ustedes, así que no olviden seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar como Iducay Edu.